Hola mis amados hermanos, buenas noches, sea bienvenido a un culto más en la presencia del Señor. Estamos empezando nuestro culto de adoración a Dios. Prepárese porque el Señor tiene algo poderoso para su vida en este día. Yo quiero invitarte ahora a leer la palabra de Dios conmigo. Abra tu Biblia en el libro de Salmos capítulo 51, en el versículo 10. David va a abrir su corazón al Señor y va a decir así: Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También el apóstol Pablo después nos va a decir en el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 2, nos va a decir así: No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es increíble cómo David en el Antiguo Testamento dice al Señor: Señor, renueva en mí, renueva tu espíritu en mí, Señor, dame un espíritu recto. Y el apóstol Pablo nos va a decir que la iglesia del Señor no sea guiada por emociones, que la iglesia del Señor no sea guiada por el pensamiento del mundo, sino que sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que haya una revolución, una transformación en nuestra mente, una transformación en nuestro corazón, para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo quiero invitarte ahora a ponerte parado. Eu quero invitar-te a ponerte sobre os seus pés nesse momento e quero invitar-te a ativar tu espírito para poder adorar ao Senhor. Eu estou seguro que o Espírito Santo de Deus quer transformar sua mente, quer transformar seu coração nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo quer fazer um renovo. Quizá estás abatido, estás desanimado, estás angustiado, quizá estás sendo guiado por emoções e pensamentos que não provêm de Deus. Mas eu quero declarar nessa noite que o Espírito Santo de Deus vai cambiar os pensamentos, que todo pensamento que está aí agora, que não provém do Espírito Santo, será roto agora. Echamos agora, rechaçamos agora todo pensamento que não provém de Deus, todo medo, tudo aquilo que não é de Deus. E nesse momento eu quero orar com você e rechaçar agora todo pensamento que não provém de Deus. E que o Espírito Santo nessa noite empiece a ministrar em tu coração. Põe sobre seus pés agora, cierre seus olhos e ore junto comigo. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Padre, profetizamos, Deus, que tu Espírito Santo falará em nossos corações de maneira poderosa. Visita agora, Senhor, a meus irmãos, aonde quer que esteja, Padre Santo, em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa que esteja participando com nós desse culto, nessa noite, Espírito Santo de Deus, empieza a obrar na mente, empieza a obrar, Espírito Santo, no coração, empieza, Senhor, a trazer uma transformação em nome de Jesus. Todo pensamento que não provém de tu presença, echamos fora agora e rechaçamos em nome de Jesus. Que tu Espírito Santo agora empiece a ministrar, Senhor, no mais profundo de nosso coração, para que podamos, Senhor, ser pessoas guiadas por tu Espírito Santo, em nome de Jesus. Levante suas mãos agora, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Isso já é motivo para que estés feliz, para que estés alegre, para poder alabar a nosso Deus. Active tu espírito, levante tus mãos agora e adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluya. Buenas tardes, David. Para mí es un gusto increíble estar acá con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Caio. Soy angolano, africano de corazón. Estoy acá en Angola. Y como dije, para mí es un gustazo estar acá con ustedes.
Hoy vamos a compartir este momento de adoración, de alabanza. Y siento en mi corazón de una manera muy fuerte que hoy el Espíritu de Dios quiere ministrar paz a tu corazón. Quiere ministrar paz a nuestra iglesia. Y nosotros vamos a disfrutar de esta paz. Vamos a disfrutar de todo lo que el Espíritu tiene para nosotros en el nombre de Jesús. No sé cómo estás ahí en tu casa, si estás en tu sillón, si estás en tu cama, no sé qué estás haciendo, pero te quiero invitar. Póngate de pie, póngate parado, levántate. Vamos a adorar la presencia del Espíritu y la presencia del Señor. Amén. Sedientos de ti, ven, oh Dios, llena este lugar, mi deseo es sentir tu poder, tu poder. Hoy estamos aquí tan sedientos de ti, ven, oh Dios, llena este lugar, mi deseo es sentir tu poder, oh ven a encender mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la voz del cielo y tu gloria contemplar. Oh, ven a encender mi corazón, que es tu altar. Y quiero oír la voz del cielo y contemplar. Hoy estamos aquí tan sedientos de ti, ven, oh Dios. Decimos, ven, oh Dios, llena este lugar, mi deseo es sentir tu poder, tu poder. Oh, ven a encender mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la voz del cielo y tu gloria contemplar. Te damos honra, te damos gloria. Tuyo es el poder por siempre, amén. Te damos honra, te damos gloria. Tuyo es el poder por siempre, amén. Y una vez más te damos honra, te damos gloria. Tuyo es el poder por siempre, amén. Oh, ven a encender mi corazón, que es tu altar. Quiero oír la voz del cielo. Ahora vas a decir ahí en tu casa:
toda honra, te damos toda glória, te damos toda honra, Jesus, te damos toda honra, te damos toda glória, te damos toda honra, Jesus, te damos toda honra, te damos toda glória, te damos toda honra, Levante sus manos ahora para alabar el nombre de Jesús. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me achó. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me achó. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la rescató. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me achó. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me achó. Levante sus manos y ahora puedo
eres el amado de mi alma, Jesús. Tú eres el amado de mi alma, Jesús. Tú eres el amado de mi corazón. Nosotros amamos su presencia. Amamos su presencia. Amamos su presencia, Jesús. Amamos su presencia. Amamos su presencia. Amamos su presencia. Su presencia nos trae paz. Su presencia nos trae paz. Su presencia nos trae paz. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama su gloria, derrama su gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama su gloria, derrama su gloria. Me amas como un padre. Levante sus manos. Como un león. Si realmente crees de sí, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama su gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama su gloria. Tu nombre es santo, Jesús. Tu nombre es santo, Jesús.
Empiece a hablar en nuevas lenguas ahora donde estás. Tempestad, yo te alabaré, las puertas se abrirán. Jesús, mi Salvador, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, pues tú eres fiel, sé que cuidas de mí, nada temeré, siempre alabaré. Tú eres fiel, sé que cuidas de mí, nada temeré, solo alabaré. Tú eres fiel, nada temeré, nada temeré, siempre alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. Aleluya, aleluya. Que el Espíritu de Dios ministre paz en tu corazón, ministre alegría en tu vida. Yo amo esta iglesia, realmente amo la vida Buenos Aires, amo compartir estos momentos con los hermanos. Que la paz del Espíritu pueda llenar tu corazón en este culto en el nombre de Jesús. Aleluya, glória a Deus. Espírito Santo de Dios, siga, Señor, hablando a nuestro corazón. Siga, Señor, hablando, Señor, en nuestro interior. En nombre de Jesús, Padre. Ah, Señor, bendito sea tu santo nombre. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo que ha quemado en mi corazón. Hace tiempo, ¿no?, podemos observar que el mundo está siendo dominado por el miedo. E infelizmente observamos que a igreja do Senhor se está deixando levar por el miedo. Estamos em uma situação de pandemia, estamos vendo pessoas morir,
muitas pessoas muriendo alrededor do mundo, mas eu quero compartilhar uma palavra. No livro de Lucas, capítulo 11, o Senhor Jesus dá alguns conselhos e ele diz assim, capítulo 12, versículo 4. Lucas, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida, mas que eso no puede hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puedes enviarlos al infierno. A Él sí deben tener miedo. 5 pajaritos apenas valen cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa con cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuánto cabellos tienen. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Outra palavra que quero ler, que complementa, o apóstolo Pablo, em Filipenses capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, si me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Cristo, lo cual es 1000 veces mejor. Amado, yo quiero decirles en esta noche que el Señor te conoce, que el Señor te vio antes mesmo que estuviese en la panza de tu mamá, antes mesmo que fuiste engendrado. El Señor ya te conocía. El Señor sabe cuántos cabellos tiene en tu cabeza. El Señor es aquel que te guía, que te cuida. Es aquel que tiene planes maravillosos para tu vida. Yo quiero decirte algo. Si Dios quiere que vos estés en este mundo, en esta tierra, sirviendo, vas a estar. Si Dios quiere que usted esté junto al Señor, vas a estar. Y para tu vida eso será lo más maravilloso. Porque la muerte ya no tiene poder sobre la iglesia del Señor. Por eso el espíritu de miedo, de muerte, no es aceptado en la iglesia del Señor. Si usted tiene ese miedo, yo quiero orar por su vida en esta noche, para que el Espíritu Santo de Dios pueda renovar tu mente, pueda renovar tu espíritu. Lo que yo quiero invitarte es que todos los días vivas para servir al Señor en esta tierra. Sirva al Señor hoy con lo mejor que tenés. Sirva al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. Hoy adora al Señor con toda su fuerza, adora al Señor con todo su corazón. En el nombre de Jesús, porque Jesucristo ya venció la muerte. La muerte no existe para los cristianos. La muerte no existe para aquellos que están en Cristo Jesús. El poder de la muerte fue terminado. La muerte murió porque no tiene más poder. El poder de la muerte ya no prevalece sobre la iglesia del Señor, no prevalece sobre su vida. Por eso quiero invitarte ahora a cerrar sus ojos y alabe al Señor, exalta al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida, por todo lo que Él ha hecho en su familia. Diga al Señor: Señor, yo quiero estar junto a ti. Yo quiero, Señor, conocerte más. Yo quiero estar en tu presencia. Oh Espírito Santo de Deus, nessa noite, Padre, eu quero, Senhor, clamar, Senhor, para que todo espírito de medo, Senhor, seja quebrantado, Senhor, em nome de Jesus, Padre. Que tu igreja, Senhor, venha, Senhor, confiar em Ti. Que tu igreja, Senhor, venha saber que, Senhor, estar contigo, Senhor, é ganância. Que tu igreja, Senhor, venha saber, Deus, que em Ti, Senhor, há esperança. Que Tu venciste a muerte, Senhor, por nós. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. El poder de la muerte ya no tiene poder sobre tu iglesia. Y yo declaro,
Senhor, em nome de Jesus, que tu Espírito Santo llenará agora a cada um que está escutando, Senhor, esta oração, a cada um que está participando com nós. Empieza a llenar o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, Padre. Assim, Senhor, como tu diste força, Senhor, a tus apóstolos para poder predicar tu palavra, assim como tu enviaste, Senhor, a tus discípulos para expulsar demônios, para sanar enfermos. Eu profetizo nessa noite que tu Espírito Santo vai começar a llenar agora, Senhor, cada célula, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma tu tempo agora, ore por tu irmão que está a seu lado, profetize agora sobre sua vida, põe suas mãos sobre seu irmão, ore junto com ele, profetiza agora, profetiza que o Senhor irá usá-lo, que o Senhor irá dar dones e talentos, que o Senhor nessa noite põe sobre cada um na hora a autoridade que Ele ha puesto sobre seus discípulos, que a revelação da palavra de Deus seja de maneira poderosa sobre sua vida, porque hoje o Espírito Santo quer usar-te, o Espírito Santo quer fazer algo poderoso através de sua vida. Não cierre sua boca, deixe que o Espírito Santo te use em nome de Jesus. O Senhor te quer usar para trazer liberação sobre a vida das pessoas, o Senhor te quer usar para predicar sua palavra, o Senhor te quer usar para poder sanar enfermos. E nessa noite, deixe-se ser usado por Deus, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Siga, Espírito Santo, falando e ministrando, Senhor, tu vontade sobre tua igreja. Em nome de Jesus, Padre. Em nome de Jesus. Aleluias. Bendito seja tu santo nome. Aleluia, Espírito Santo. Haz tu vontade. Obra, Espírito Santo, agora empieza a transformar os pensamentos, empieza, Senhor, a transformar as mentes, empieza, Senhor, a transformar os corações. E nessa noite, em nome de Jesus, Padre, traz, Senhor, renueva, Senhor, o Espírito, renueva, Senhor, as forças de tua igreja, renueva agora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, renueva, sopra, Espírito Santo, em cada casa, em cada lugar, Senhor, desse planeta, em nome de Jesus, sopra, Espírito Santo de Deus, e haz tu obra, haz tu vontade, em nome de Jesus, Deus. Aleluias. Te adoramos, te bendecimos, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com você nesse momento uma palavra de generosidade. Eu quero invitar-te a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Eu quero ler dois textos com você nessa noite. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra: demuéstrale a Deus que para ti Ele é o mais importante. Dale de lo que tienes e todo lo que ganes. Assim nunca te faltará ni comida e ni bebida. Algumas versões vão dizer: honre a Deus com tus primícias. Quando nós decidimos honrar ao Senhor, entregando a Ele lo primeiro que recebimos, a primeira parte, estamos dizendo ao Senhor: Senhor, tu eres o mais importante para mim. Tu eres aquele que vem primeiro em minha vida. E dessa maneira também nós estamos guardando nosso coração. Que nosso coração não esteja na plata, que nosso coração não esteja no dinheiro, mas que nosso coração esteja volcado às coisas de Deus, a amar a Deus e servir a Deus com todo o nosso ser. Assim que o primeiro que eu queria compartilhar é esse texto e complementarlo com outro texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aí diz assim: Deus dá a semilla que se siembra e o pão que nos alimenta. Assim que também les dará a ustedes todo lo necessário e hará que tenham cada vez mais, para que puedan ajudar a outros. Muito interessante aquela primeira parte que diz que Deus dá a semilla que se siembra. Algo que nós devemos aprender é que Deus põe em nossas mãos semillas. Estas semillas, ¿qué se debe hacer con ellas? Isso se deve sembrar.
Pero lo que sucede muchas veces es que nosotros comemos las semillas. Dios pone en nuestras manos las semillas para que nosotros sembremos. Así que hoy yo te quiero invitar a que pueda incorporar en su práctica la siembra. Quizás si usted todavía no ha aprendido a sembrar, no ha sembrado en la vida de una persona, de un hermano, yo te quiero invitar a que puedas sembrar. ¿Por qué? Porque acá existe algo milagroso. Que el Señor Él da semilla a aquellos que siembran. Y esa semilla va a generar frutos. Y estos frutos virán con más y más semillas. Y a medida que usted aprende a honrar al Señor con lo primero, y a medida que aprendes a sembrar, el Señor va a poner cada vez más en tus manos, más en tus manos, más en tus manos. Pero si llega un momento donde decís, no, me parece que es mucho, ¿no? Tengo muchas semillas, no voy a sembrar todo. Es ahí donde empezás a perder. Es ahí donde nosotros pensamos que estamos ganando al no sembrar y es un equívoco. Yo quiero invitarte en esa noche a sembrar, a honrar al Señor con tus primicias. Ahora nosotros vamos a disponibilizar nuestra cuenta bancaria para que usted pueda hacer su ofrenda, para que usted pueda honrar al Señor. Yo comprobé en mi vida de que cuanto más yo siembro, más bendecido yo soy. Yo me acuerdo un día que yo no tenía ni casa, no tenía donde vivir, yo vivía de favor. Yo mal tenía para poder comprar las cosas del mes, las personas me ayudaban. Hasta el día que yo entendí que yo debería sembrar a la vida de las personas. Mi primera siembra fue, me acuerdo, con 50 pesos ayudando a un muchacho que no tenía materiales para estudiar. Y desde ese día yo pude comprobar cómo Dios va multiplicando las semillas para que podamos hacer cada vez siembras más grandes. Así que yo te quiero desafiar, si nunca sembraste, empieza a sembrar. Porque vas a ver cómo Dios te va a honrar, cómo Dios va a multiplicar las semillas sobre sus manos, cómo Dios va a multiplicar los frutos sobre su vida. Y vas a comprobar cómo Dios es fiel. Amén. Bueno, tenés ese tiempo para poder entrar en su cuenta, hacer tu transferencia. Y yo estoy seguro que Dios hará grandes cosas sobre su vida. Yo quiero invitarte ahora a que cierre sus ojos, yo quiero orar con usted. Orar por su economía, orar para que Dios te bendiga, orar para que Dios te dé un corazón generoso, para que usted pueda sembrar en el reino de Dios. Padre Celestial, en esta noche, Dios, yo quiero orar y pedir, Señor, por cada miembro, y pedir, Señor, por cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, en esta noche esa palabra. Espíritu Santo de Dios, que tu palabra venga, Señor, a empezar a traer, Señor, frutos en cada corazón, en cada mente. Señor, que cada hombre y mujer, Señor, venga, Señor, tener su corazón, Señor, generoso para poder dar, para poder sembrar, para que puedan, Señor, prosperar. Que ningún miedo, Señor, venga, Señor, prevalecer, Señor, sobre la vida de tu iglesia. Rompemos en esta noche, Señor, todo espíritu contrario, Señor, de miseria. Todo espíritu, Señor, que genera pensamientos, Señor, de que no vamos a poder, que no vamos a crecer, que no vamos a prosperar. Todo pensamento, Señor, que dice de que si yo doy, yo voy a perder. Son pensamientos, Señor, que no provienen de tu reino. No provienen, Señor, del Espíritu Santo. En esta noche, Señor, yo profetizo, Señor, tu provisión sobre tu iglesia. Y profetizo, Señor, un gran tiempo, Señor, de generosidad, Señor, en la vida de tu iglesia. En nombre de Jesús, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Aleluyas. Gloria a Dios. Hola, mi querido hermano, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto poder estarmos juntos otra vez para poder compartir y ministrar el Evangelio de Dios. Yo sé que estamos pasando como iglesia, como ciudad, como país, como sociedad, tiempos bastante difíciles por todo lo que hemos vivido, pero es importante incluso en la vida que pasen las tormentas, porque cuando las tormentas pasan en la vida de uno
uno se da cuenta dónde está establecida y edificada su vida. Estoy seguro que todos los días que hemos sido cuestionados y de alguna manera golpeados por todas las circunstancias, nosotros como iglesia hemos perseverado, avanzado para la gloria de Dios, estamos firmes, inamovibles y seguimos adelante para el cumplimiento del propósito y del llamamiento de Dios para nuestras vidas. Hoy seguimos ministrando, yo aquí desde mi hogar hacia tu hogar, donde estás ahí, quizás uno solo, reunido para poder celebrar a Jesús, quizás el grupo de personas, una familia o la propia célula o grupos de células reunidos para poder recibir el mensaje tan precioso que es el mensaje del Evangelio de Dios. Yo tengo algo precioso, algo poderoso para poder compartir y ministrar hacia tu corazón. Quería invitarte ahora a cerrar los ojos, vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo pueda hablarnos de manera poderosa esta noche. Señor, yo quiero presentar la vida de cada persona de nuestra amada iglesia, de los santos, de los hermanos, esparcidos en toda Gran Buenos Aires, en toda Argentina. Yo quiero orar por estos que están en sus casas con ganas, con anhelo de escuchar y oír la palabra del Evangelio, y tantos otros que están viajando esparcidos por todo el mundo. Que el mensaje del Evangelio sea liberado con poder, con gracia, con vida, con revelación, con fe. Oh Dios, y que tu palabra pueda ser enviada y hacer, oh Dios, el propósito, cumplir el propósito por la cual ella está siendo enviada hoy. Mi oración es que el espíritu de revelación y sabiduría sea multiplicado, que la vida de la iglesia sea tocada, el Evangelio sea revelado. Y en el nombre de Jesús, muchas personas, la vida de mucha gente será completamente diferente. Repita conmigo así: yo soy. Repita más alto, diga: yo soy todo lo que Dios dice que soy. Diga: yo tengo todo lo que Dios dice que tengo y yo hago todo lo que Dios dice que hago. Y esta noche tendremos una experiencia con el Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Hoy nosotros vamos a meditar en el libro de Romanos capítulo 7. Ya estamos haciendo la exposición de Romanos ya hace, no sé, diversas semanas ya. Desde el mes de marzo estamos ministrando el Evangelio, el libro de Romanos, y todas las semanas yo he visto cómo Dios está marcando la vida de las personas. Mi vida personal está siendo influenciada de una manera muy preciosa y la vida de la iglesia en general. Yo he recibido testimonios y yo creo que Dios está bendiciéndote. Todas nuestras ministraciones están en nuestras redes sociales. Por ahí, si estás mirando una por la primera vez o si perdiste algún domingo, podés ver tanto por nuestro canal de YouTube, La Vid Buenos Aires, como por nuestro canal de Spotify, La Vid Buenos Aires. Están nuestras prédicas ahí, todas las charlas están ahí. Hoy ya vamos a entrar en el capítulo de número 7. Ya ministramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y estamos edificando una revelación, construyendo juntos semana tras semana la comprensión de la revelación del Evangelio de Dios. De Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo trata de probar que todos los hombres son pecadores, todos pecaron, y a causa del pecado todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 4 y el capítulo 5, el apóstol Pablo afirma que solamente podemos ser justificados mediante la fe. Nosotros no podríamos ser justificados por nuestras obras. La justificación sería la aprobación de Dios. Una vez condenados, es necesario nacer de nuevo y por la fe somos justificados, somos reconciliados, somos perdonados. Podemos regresar al corazón del Padre y ahí, y con esta reconciliación, podemos vivir con esta justificación, podemos disfrutar de la herencia de los justos de Dios. Y eso está en el capítulo 4 y el capítulo 5. Las últimas 2 semanas hablamos del capítulo 6, que es la liberación del poder del pecado. Antes éramos esclavos del pecado,
e agora somos livres del pecado, esclavos da justiça. Fomos chamados a viver uma vida completamente santa delante de Deus. Assim estamos resumindo, então, do capítulo 1 ao capítulo 3, somos pecadores condenados, condenáveis, miseráveis, lejos de Deus. Del capítulo 4 e 5, podemos e devemos ser justificados por la fé, mediante la gracia de Deus. Capítulo 6, livres del pecado, esclavos de la justicia. E agora vamos entrar no capítulo 7, um dos capítulos mais interessantes de todo o livro de Romanos. Este capítulo 7 já é um capítulo comum para nós enquanto la vida, pero é fundamental entenderlo tal qual é. Eu sei que já ministramos capítulo 7 de Romanos diversas vezes, já hablamos sobre este tema muitas vezes, pero sempre existe muito conflito, e hoje, no nome de Jesus, eu quero orar para que a revelação seja multiplicada e que os olhos da igreja sejam completamente abertos no pleno conhecimento de Deus. Hoje eu quero falar sobre libertação da lei. Somos livres da lei, pero vamos tocar de maneira bastante prática, básica e profunda. Vamos tocar em todos os temas da lei. Vamos compreender a lei como nunca antes. Vamos entender-la despacio para poder ministrar e entender a revelação de Deus. Para poder iniciar, quero ler o texto que está em Romanos capítulo 7, desde o verso 1, que diz assim: Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo, solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras el esposo vive, se le considera adúltera. Mira eso. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Verso 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu por medio del antiguo mandamiento escrito. Bueno, vamos a entender un poco de la ley, qué es la ley, vamos a comprender y tocar en aspectos fundamentales de la ley. En primer lugar, ¿qué es la ley? La ley en sí no es algo deplorable, no es feo, no es malo. La ley es santa, perfecta y agradable. La ley revela a Deus em sua santidade e revela um Deus que é incambiável. É importante que Deus se revele, é importante que Deus se exponga, é importante que Deus tenha a capacidade de mostrar-se, de exponer-se. E a lei hace isso, ou seja, a lei revela um Deus que odia a mentira, que ama a verdade, a um Deus que odia a infidelidade e ama a fidelidade. Vemos a um Deus que odia a idolatria e que ama a consagração plena a seu nome. Vemos um Deus que odia a maldade, que odia o assassinato, que odia o roubo. Vemos a um Deus que odia todas essas coisas. Vemos a um Deus que odia a desonra para com padres e comadres. E vemos a um Deus que ama a honestidade, que ama a honra para com um padre, com suas madres. Vemos em la lei um Deus perfeito e a revelação da lei expone um Deus que é completamente nobre. E isso para mim, como hijo de Deus, como um cristiano, é fundamental entender quem é o Deus a quem sirvo, qual é o caráter do Deus a quem sirvo. Eu não sirvo um Deus
que manda enviar aviones para poder matar a la gente. Yo no sirvo a un Dios que tiene la capacidad de hacerme reencarnarme vida tras vida y según lo que yo hice, tener una oportunidad de vivir mejor o peor. No, yo sirvo a un Dios que tiene un carácter completamente santo, noble, puro, verdadero, y eso me da plena seguridad. El carácter de Dios es fundamental, conocer sus atributos, conocer su justicia, conocer a Dios tal cual Él es, para entender qué tipo de Dios es el Dios que servimos, qué tipo de Dios es el Dios que comungamos, que tenemos comunión, que estamos sirviendo, que vamos a pasar la eternidad. Y la ley revela a este Dios, la ley expone a este Dios, la ley dice lo que agrada a su corazón y lo que no agrada a su corazón, y eso es fundamental. Ahora, cuando hablamos de ley, tenemos que entender que ley es todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y que revela el carácter de Dios. Comúnmente conocemos la ley, un resumen de la ley, los 10 mandamientos enviados por Moisés. Moisés, la Biblia dice en Éxodo que Dios llamó a Moisés y Moisés subió al cume del Sinaí, de un monte Sinaí, y en este lugar Dios se reveló, Dios entregó todos los mandamientos. Pero en resumen, para poder resumir todo lo que Dios entregó, Dios mismo escribió 10 preciosos mandamientos, que es la expresión de su ser. Y cuando Moisés desciende del monte, Moisés entonces entrega los mandamientos y los torna conocidos. Hoy tenemos los 10 mandamientos y tenemos todo el Antiguo Testamento, que es un libro repleto de la expresión de la ley. Esta ley sirve hasta hoy como base de la moralidad de muchos países, sirve incluso como base legal para muchas constituciones nacionales durante la historia. Esa ley es una ley perfecta, santa y justa. Y esta ley llegó hasta nuestros días. Ahora, es interesante ver que cuando tomamos el capítulo 7 de Romanos, vemos que Dios nos dice que podemos y debemos ser libres de esta ley. Ahora, eso genera un poco de conflicto, porque si la ley fue dada por Dios, Dios la entregó, si la ley revela el carácter de Dios, si la ley es una base de moralidad, si la ley es santa, perfecta y justa, ¿por qué necesitamos ser libres de eso? Y es fundamental entender porque eso genera mucho conflicto, mucha confusión, mucha gente no consigue entender. La última vez que ministré Romanos capítulo 7, que es el capítulo que vamos a tocar hoy, perdimos una familia de nuestra iglesia, ¿verdad? Y eran hermanos de mi célula, prediqué el domingo, llegamos el miércoles para poder compartir, y en cuanto estábamos compartiendo, uno de ellos, un hermano muy precioso, amado, dijo: yo no quiero compartir, no tengo que compartir, nunca he escuchado todo lo que estás diciendo, lo que dijiste como pastor de la iglesia. Estamos escandalizados porque siempre entendimos la ley por un lado especial, por la necesidad de obedecerla, según una necesidad de cumplirla, y si la cumplimos Dios nos bendice, y de repente vemos y entendemos una predicación, un confronto afirmando que eso no es así. Entonces ellos quedaron escandalizados porque nunca en su vida cristiana escucharon, nos oyeron hablar que deberíamos ser libres de la ley. Y realmente eso es complicado, genera un conflicto, porque como algo tan precioso, bueno, noble, divino, celestial, necesitamos ser libres, y de qué manera eso puede perjudicarnos, o cómo eso puede generar un problema para el cristiano, de manera que necesitamos ser libres o divorciarnos de la ley, según lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7. Mira,
Si vamos para el Antiguo Testamento, para los cristianos que aman el Antiguo Testamento, para los judíos, y el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, vamos a ver que existe un cariño, una emoción, una adoración de nuestros hermanos del Antiguo Testamento en relación a la ley. Yo quiero mostrarte algunos textos, quiero leer algunos textos de alabanza a la ley. Esta alabanza, este cariño, esta devoción, esta consagración a la ley. Y mira, Salmos capítulo 1, que es uno de los salmos más preciosos. Salmos capítulo 1. Dice así, verso 2. Vamos a leer desde el verso 1, es un capítulo muy conocido. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Mira eso, repita ahí, se deleita en la ley del Señor. Y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. O sea, el salmista está afirmando que aquel que medita en la ley es dichoso. Aquel que medita en la ley prospera en todo lo que hace. Es como un árbol plantado a la orilla de un río. Salmos capítulo 119 es el mayor capítulo de toda la Biblia. Salmos capítulo 119 es el mayor capítulo de la Biblia, es un capítulo entero de alabanza a la ley. Quiero mostrar algunos versos. Mira, Salmo 119, verso 11, dice: en mi corazón atesoro tu ley, en mi corazón atesoro tus dichos. Aquí es ley, para no pecar contra ti. Verso 14 del mismo Salmos dice: me regocijo en el camino de tu ley, me regocijo en tus estatutos. Verso 18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Verso 34 dice: dame entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Y el verso 44 también dice: por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. O sea, te das cuenta que la ley es realmente santa, perfecta, apreciable, más rica que el oro, que la plata, más sabia que nuestros maestros. La ley es una de las principales glorias de la antigua alianza, una de las principales glorias de la revelación de Dios desde la antigua alianza. Entonces, tenemos aquí teóricamente un problema y hoy yo quiero resolverlo, ayudarte a resolver y a entender. Pastor, ¿cómo lidiar con la ley? Si la ley es santa, perfecta y agradable, si la ley, como dijo el profeta, el salmista, debemos meditar en ella, obedecerla, cumplirla. Si la ley es santa, perfecta, justa, buena, que revela el corazón de Dios, ¿por qué ahora en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo está afirmando que debemos ser libres de la ley? ¿O por qué debemos separarnos, divorciarnos de la ley? Es sobre eso que quiero tocar a partir de ahora. Existen 3 maneras de relacionarnos con la ley. Diga conmigo, 3 maneras. Diga más fuerte, 3 maneras. Manera número 1, y es la manera por la cual la mayoría de los cristianos que yo conozco, en serio, la mayoría de los cristianos que yo conozco tratan la ley de esta manera, es la ley, lidiar con la ley o relacionarse con la ley basada en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Legalismo es creer que la ley tiene poder de justificar y santificar por medio de la obediencia. O sea, si yo soy pecador, si nací bajo el pecado, para poder ser justificado necesito obedecer la ley.
Ou seja, quanto mais eu obedeço, mais Deus me ama. Quanto mais me obedeço, mais o favor de Deus está sobre mim. Se eu me mantenho em la obediência até o final de minha vida, significa que serei salvo. Se eu obedeço a lei, me torno santo. Essa é a maneira como predicam muitos predicadores. Incluso há muita gente que crê que se pierde a salvação, que se pierde o Espírito Santo justo por la desobediência da lei. A salvação, o favor de Deus está condicionado a minha resposta. O favor de Deus está condicionado a sua obediência. Então, há pessoas que pensam que merecem o favor segundo sua obediência ou não merecem o favor segundo sua desobediência. Eso es el legalismo. Es eso lo que predica la ley en el Antiguo Testamento. Si obedeces, sos bendecido. Si no obedeces, sos maldecido. Esa es una manera de relacionarnos con la ley. Y es exactamente sobre este punto que debemos ser libres. Este es el punto que debemos ser libres de la ley. La ley necesita ser compreendida no como una condición para la salvación, porque no es este el objetivo de la ley. Y hay muchos cristianos que predican y que viven basada en eso, basada en su mérito, basada en su justicia propia, basada en su obediencia, comparándose con otras personas, juzgando siempre a otras personas, queriendo colocar carga sobre las otras personas, pensando que una vez que hacemos eso, que nos medimos según la regla de medir de la ley, somos o podemos ser bendecidos. Ese es un peligro, y eso genera pecado, eso genera maldición. Ese es el punto principal, que debemos ser libres. Porque la ley no tiene la capacidad de justificar a una persona. La ley no tiene la capacidad de santificar a una persona. Aunque uno intente ser completamente obediente con el objetivo de cumplir la ley, ser bendecido, eso jamás pasará, es imposible. Nadie puede ser justificado mediante la ley. Por eso debemos ser libres de esta expectativa, de este tipo de relacionamiento. Eso debemos divorciarnos. Por otro lado, existe un otro tipo de fe, un otro tipo de cristianismo, un otro tipo de interpretación del texto que es completamente absurdo y que genera muchos problemas. Que es aquel que dice, wow, la ley era la revelación de Dios para el Antiguo Testamento, ahora estoy bajo la revelación de la gracia, y la revelación de la gracia anula completamente la ley. Eso también no es verdad. No es así. O sea, una vez que yo estoy bajo la gracia, la ley no está anulada completamente. La ley no está anulada completamente. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Jesús y la enseñanza de Jesús, vemos que Jesús establece una ley superior. La ley establecida por Jesús es una ley superior. Y Jesús en ningún momento deshace de la ley. Jesús nos da, y ahí entra en lo que creemos, Jesús nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da la capacidad de cumplirla. Por un lado, cuando estamos en Cristo, semana pasada hablamos de la diferencia entre posición legal y posición experimental, ¿no? Posición legal y posición experimental. Semana pasada dijimos de nuestra posición legal. Por un lado, cuando estamos en Cristo, legalmente já cumplimos toda a lei, já somos cumpridores da lei, por isso podemos, por meio da obediência em Cristo, receber o favor e a bendição como alguém que cumpriu toda a lei. Por outro lado, existe uma promessa ou poder, o Espírito Santo que habita em mim me dá poder de obedecer e cumprir a lei em mim. Experiencia, yo puedo cumplirla en experiencia por medio del poder que el Espíritu Santo me da. Y te afirmo algo más, la ley para los cristianos no debe ser cumplida. ¿Por qué? Porque la ley de Jesús es superior a la ley dada por Moisés. Nosotros vivimos una ley superior a lo que fue dada en el Antiguo Testamento. Vivimos una ley superior. Nuestra ley es una ley más santa, es una ley más hermosa, es una ley más noble. La vida cristiana en sí es superior a la ley del Antiguo Testamento.
Vamos ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Bueno, Mateo capítulo 5, verso 17. Mira lo que está escrito. No piense que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús vino para dar cumplimiento. Jesús cumplió y nosotros en Él cumplimos. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ninguna tilde de la ley desaparece, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Vamos a ver desde el verso 21. Mire lo que Jesús establece. Ustedes han oído que dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. El más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al consejo. Verso 27. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Verso 33. También has oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a juramento, se no cumple con tus promesas. Pero yo les digo: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Verso 38. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarle la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pide, dale. Verso 43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, vemos que la ley que Jesús establece es superior. Jesús dice a todo momento: ustedes escucharon, ustedes han oído que Moisés dijo eso. Porém, yo te digo eso. Jesús establece una ley superior, más santa, más noble, más bonita, y eso genera un tipo de vida muy superior a lo que se vivía en el Antiguo Testamento. Entonces, la vida cristiana es una vida superior. La vida en el espíritu, el carácter de un hombre y de una mujer de Dios es un carácter de un hombre y una mujer que vive una vida similar, igual a la vida que Jesús vivió. Ahora, ¿cuál es el problema entonces de la ley? Es que la ley no tiene capacidad de salvar. La ley no tiene capacidad de transformar. ¿Por qué? Porque la ley opera de una manera que necesita una obediencia absoluta, necesita una obediencia completa, una obediencia plena. Y es imposible al hombre que puede responder la ley según su demanda. Por eso, aunque la ley sea perfecta, santa, noble, ella no puede habitar dentro de nosotros con el objetivo de hacernos salvos o de justificarnos o de hacernos santos, porque dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra antigua naturaleza, habita el pecado. Y el hecho de habitar el pecado significa que uno nunca jamás podrá ser justificado por la obediencia de la ley. Uno jamás podrá ser santificado por la obediencia de la ley. O sea, aunque la ley es completamente santa, es incapaz de salvarnos, es incapaz de santificarnos, no por ella, sino por nosotros mismos. Es necesario haber una otra manera de justificación y de transformación que no exija, que no demande del hombre una obediencia plena y completa, porque cualquier tipo de demanda que demande obediencia plena no va a salvar, va a condenar. Y ese es el problema de la ley. La ley no es neutra. La ley no es neutra. La ley da a aquel que la obedece bendición, pero a la vez la ley da
aquel que la desobedece, aquel que la incumple, aquel que es rebelde, maldición. Y eso está muy claro en Deuteronomio capítulo 28. Mira eso. Es un texto muy predicado. Yo ya prediqué diversas veces y ya he escuchado muchos predicadores. Y aquí tenemos un problema grave en relación a la ley. Y aquí vemos el carácter de la ley. Mira, Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías. Bendito, bendito, bendito. Pero todas las bendiciones de la ley son condicionales o son condicionadas aún si escuchas, si cumples fielmente, si obedeces al Señor. O sea, toda la demanda de la ley depende de su respuesta. El favor, la bendición que procede de la ley depende de tu respuesta. Ese es el problema. Pero la ley no es neutra, porque aún en el capítulo Deuteronomio 28, el verso 15 dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito será en la ciudad, maldito en el campo, malditas serán tus canastas, tu mesa de amasar, maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos, los corderitos, maldito serás en el hogar, maldito en el camino. ¿Te das cuenta? O sea, la ley te dice, yo quiero bendecirte. Si obedeces, si cumplís fielmente, si escuchás, si oís, te sobrevendrán estas bendiciones, te acompañarán estas bendiciones. Pero si no cumplís fielmente, si no obedeces fielmente, te alcanzarán las maldiciones. Ese es el problema. El cristiano que intenta vivir basado en la obediencia, en algún momento va a caer, va a fallar, no va a conseguir cumplir. ¿Y sabe qué va a venir sobre él? Maldición. Maldición. Entonces, es importante entender que la ley no es neutra. La demanda de la ley, todo lo que la ley exige, demanda una respuesta. Debemos responder. Si obedecemos, somos bendecidos. Si somos rebeldes, somos maldecidos. Por eso te afirmo, todo cristiano que intenta vivir en la obediencia de la ley, en algún momento va a entender que es imposible y se tornará maldito. Se vas a ver todos los niños, todos no, la gran mayoría de los niños que nacen y crecen en iglesias cristianas con mucha ley, llena de ley, vas a ver que llegan a la adolescencia, se apartan, se desvían. ¿Por qué? Porque es imposible obedecer a este Dios. Es completamente imposible agradar a este Dios. El nivel de demanda para agradar a este Dios es demasiado alto. Es imposible. Entonces uno intenta y cae. Intenta, cae. Ora. Nunca es suficiente. Ayuna. Tampoco es suficiente. Intenta purificarse, santificarse, va y cae. Y al final, no importa lo que hiciste, siempre te alcanzará maldición. Siempre te alcanzará reprobación. Y ahí tenemos un problema. Por eso la ley es incapaz, con todas sus calidades, es incapaz de cumplir el papel de justificar y de santificar al hombre. Por eso, en cuanto a la justificación y en cuanto a la santificación, necesitamos de otro marido. Y ahora, para finalizar, yo quiero tomar Romanos capítulo 7 y entender esta analogía tan preciosa que es la analogía que el apóstol Pablo usa del matrimonio. O sea, hasta ahora vamos a entrar de verdad en el texto. Vamos a entrar en el texto. Mira, hermanos,
Les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que se unía a su esposo. Mira, cuando una pareja se casa, el pastor, normalmente yo ya celebré diversos casamientos, diversas bodas. Siempre hacemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Promete ser fiel, amar, cuidar en la salud o con el coronavirus? En la abundancia o en la pobreza? Promete en el invierno o en el verano, hasta que la muerte los separe. Y ambos, tanto el esposo como la esposa, dicen todos sí. Entonces liberamos una palabra de bendición, un sello, una alianza. El esposo y la esposa están colocando sus palabras uno delante del otro y están vinculándose a una ley. ¿Cuál ley? Enquanto los dos viven, los dos están vivos, están alianzados uno al otro. No pueden separarse, no pueden casar con otra persona. Entonces no da para decir a su esposa: mira, yo pensé, encontré una mujer más bonita, o encontré un esposo más macho, o encontré a alguien más rico y me quiero casar con él. No, porque tenés una alianza. Tenés una alianza, están vinculados, ligados a una ley, ambos están ligados a esta ley. Y lo que está escrito aquí en el verso 2, que enquanto los dos viven, la ley los une, no pueden separarse. Y en esta analogía, nosotros somos la esposa. ¿De quién? De la ley. Miren, nosotros, no importa si sos hombre o mujer, iglesia, nos casamos desde cuando nacimos. Todo nene, cuando nace de la mujer, ya está unida a la ley. Está casada con la ley. Está unida a la ley y no puede divorciarse. Existe un otro hombre que es Jesús. Existe un otro esposo disponible que es Jesús. Pero nosotros estamos vinculados y unidos a la ley. No podemos simplemente dejar la ley para poder vincularnos al otro esposo. Eso sería adulterio. Está en el verso 3. Mira, verso 3 dice, Romanos 7:3. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. Y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Entonces, estamos casados con la ley. La ley es santa, es perfecta. Pero nosotros somos incapaces de saciarla, incapaces de alegrarla. O sea, somos esposa, tenemos un esposo perfecto. Él es perfecto, pero nosotros somos pecadores. Nosotros como esposas no podemos agradarla a todo momento. Entonces vivimos una relación conyugal donde un hombre perfecto espera la respuesta perfecta de una esposa imperfecta. Y eso genera condenación completa en la relación. La relación no consigue tener éxito porque esta esposa no consigue satisfacer los deseos del esposo. Pero hay un otro esposo. Este esposo se llama Cristo. Este esposo se llama gracia. Este esposo es el Evangelio. Yo quería tanto casarme con él. Yo quería desligarme de este esposo que es la ley. Quería casarme con el otro. Pero no puedo, estamos vivos. La única solución, dice, es que mi esposo muera, porque si uno muere, me quedo ahora desligada para poder casarme con otro. Enquanto los dos viven, no puedo desligarme porque sería adulterio. Ahora tenemos un problema. Estoy casado con un esposo que es eterno. No da para matar la ley es eterna. La ley no puede morir, yo no puedo tomar y disparar a la ley, no puedo agarrar y cuchillar a la ley. No, la ley es eterna, tengo un problema. Y ahí, en el verso 4, tenemos una hermosa solución, una divina solución. Y es hermoso ver cómo Dios opera. Verso 4 dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Wow. Mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos frutos
para Dios. O sea, en otras palabras, la ley no muere, no da para matarla. Entonces, ¿qué Dios hace? Por medio de nuestro bautismo, nosotros morimos para el pecado, pero por medio de nuestro bautismo también morimos para la ley. Nuestro matrimonio está desligado, nuestro matrimonio está legalmente anulado, está legalmente cancelado. Quando eu entrei na água do bautismo, isso estudamos há 2 domingos. Quando morimos para o pecado, também morimos para a lei. E agora ressuscitamos. E como ressuscitamos, estamos completamente desvinculados, estamos livres da lei. E agora somos uma esposa que podemos casar-nos com outro marido. E este novo matrimônio é completamente legal agora, porque eu morri, me desliguei, me desvinculei, me desassociei da lei, agora posso casar-me. E com este novo matrimônio, eu terei um esposo. E com este esposo, podremos ter muitos frutos. O primeiro marido era impossível generar frutos. Era impossível ser fecundo, era impossível generar hijos. Porque nossa relação não dava, era incompatível. Com este outro marido é possível dar frutos, sim, porque não importa se eu sou uma esposa infiel, se sou uma esposa que não agrada, Ele sempre me dará uma segunda oportunidade. A base de nosso matrimônio é o perdão, é o amor. E sabe qual é a diferença de los dos tipos de relações? Uma relação que demanda, que exige, que te sufoca, te ahoga, sempre com demandas incumplíveis. Este tipo de relação se torna uma relação pesada, feia, infrutuosa, não genera frutos. É uma relação que não vai ter nenhum tipo de alegria, satisfação ou prazer. Esse era o tipo de casamento que vivimos com a lei. Mas agora este segundo matrimônio não é baseado em minha obediência, não é baseado em minha perfeição, é baseado em sua graça, é baseado em seu amor, é baseado em seu favor. E por isso eu tenho a oportunidade de ser tal qual sou. Eu sou acepto segundo minhas debilidades, segundo os pecados que havia cometido. Todo lo que eu tinha, todo lo que eu sou, todo lo que era, este novo esposo me aceita. E esta aceitação, este perdão, este amor me transforma. Porque dentro deste novo ambiente de aceitação, de amor, de perdão, de transformação, eu sou transformado. Eu me torno tal qual Ele é. E por isso puedo dar frutos. Agora, qual é o fruto de um matrimônio? São os hijos. Então, eu creio, aqui no verso 4 que diz que podemos dar frutos. Estes frutos significam especificamente neste aspecto santidade, transformação. Ou seja, a relação com o novo esposo é uma relação que me hace santo, livre da maldição da lei, livre da maldição do pecado. E eu posso sim viver segundo um caráter tal qual Jesus estabeleceu. Então, verso 5, porque quando nossa natureza pecaminosa nos dominava, as malas pasiones que a lei nos despertava actuavam em los membros de nosso corpo e dávamos fruto para a muerte. Pero agora, al morir a los que nos tenían subjugados, hemos quedado livres de la lei, a fim de servir a Deus com o novo poder que nos dá o Espírito e por meio do antigo, e não por meio do antigo mandamento escrito. Uau! Como é hermosa as escrituras e a palavra de Deus, e como é perfeito, não? Me encanta a maneira como Deus solucionou o problema. Me encanta a maneira como Deus me liberou do compromisso com o antigo esposo. É impressionante como Deus me liberou da maldição que estava na lei. E agora eu sou totalmente livre para viver uma relação com um esposo que me ama, que me quer, que me trata com dignidade, que me restaura, que me transforma, que me apoia. E esta relação com este novo esposo, que é Jesus, é o Evangelho, é a graça, me hace uma pessoa completamente transformada. Ou seja, isso é importante, é fundamental entender, porque assim funciona a transformação de Deus na vida de uma pessoa. Quanto mais a lei demanda, mais pecado genera. Quanto mais existem demandas da lei, mais maldição uno vive. Pero quando somos livres de las demandas da lei, quando somos livres de las demandas, de la exigência da lei, toda maldição cai por terra e somos livres para viver em santidade.
Quanto más ley, más pecado, menos santidad. Quanto más gracia, más santidad, más pasión, más placer, más nobleza. E assim vamos entendendo como funciona o Evangelho da Graça. Vamos compreendendo como funciona o obrar do Espírito Santo na vida de seus filhos, de los justos por la fé. Então, cierre seus olhos, vamos a orar e confessar esta verdade absoluta e hermosa. Senhor, graças te damos, ó Deus, por haver em la cruz, por meio de nosso bautismo, por haver liberado-nos de la lei, de las demandas de um marido, de um esposo completamente insaciável, incumplibles, por causa e a causa da rebeldia de nosso coração. Éramos esposas tristes, subjugadas a la condenación, pero morimos, nacimos de nuevo e nos casamos com Cristo. E em Cristo somos amados, favorecidos, perdonados, restaurados. Vivimos uma relação de aceitação, de amor, de dulzura, de graça, de perdão, de restituição, de reconciliação. Temos herência, temos dignidade, ó Senhor, e por causa disso, eu creio que seremos transformados e eu quero orar para que cada irmão, neste momento, seja restaurado, segundo a imagem e semelhança de Jesus. Sua alegria de servir a Deus é basada em la fé e não em la lei, e la transformação e la santificação em nome de Jesus. Amém? E assim finalizamos. Que Deus te bendiga muitíssimo.